países como México. Recordarás hace poco tanta insistencia de López Obrador para que entrara el TEMEC, que es un instrumento neoliberal por excelencia. Todo esto está en suspenso, todo esto definitivamente está en suspenso. Y para terminar y no abusar de la palabra, el presidente dijo que esta cuestión sería transitoria, pero transitoria... Me temo que no, me temo que el mundo no será el mismo. Estoy más del lado de lo que dijo Rafael Correa, expresidente del Ecuador, de que el mundo no seguirá siendo el mismo. Y lo veo en la línea de una fase en la que el capitalismo quiere pasar a la fase transhumanista del capitalismo y a la biopolítica de manera como no la conocíamos antes. Ya están proponiendo incluso esta cuestión del dinero, que ya venía, pero que desaparezca el dinero, que porque el dinero nos contamina, etcétera. Que nos pongan el microchip para que nos puedan, incluso como lo están haciendo ya en Corea, les pusieron algo para medirles a distancia la temperatura, en fin. Yo creo que aquí ya 1984 de George Orwell se va a quedar como un juego de niños, y quién sabe qué es lo que veremos, pero depende, igual y me equivoco y al ratito esto pasa como la influenza y la humanidad regresa a su acostumbrada rutina de buscar el pan nuestro de cada día. Bueno, pues mientras llegan esos momentos, mi estimado Rubén Luengas, le voy a preguntar a Arturo Rodríguez, pero antes, Ernesto Ledesma, no se escuchó muy bien todo lo anterior de tu anterior participación. Sí, no, yo perdí completamente lo que dijo Ernesto, no escuché nada. Sí, parece que problema de micrófono, a lo mejor que te acerques un poco más al micrófono, pero tienes tiempo, porque primero vamos a preguntarle a Arturo Rodríguez. Arturo, el presidente López Obrador está en estos momentos, me parece que bajo un asedio creciente, sobre todo de grupos empresariales y de quienes están abiertamente en una campaña de descalificación. ¿Crees que el presidente está cometiendo errores que están potenciando a sus adversarios, o crees que el presidente está asumiendo una política correcta que en el fondo le va a permitir consolidar su poder? Bueno, sí, creo, son varias perspectivas. A mí me parece que efectivamente hay un asedio y hay una oposición muy irresponsable que ha tratado de aprovechar cada oportunidad que tiene para reposicionar un poco pues el terreno perdido que desde 2018 no logra remontar, y que en el caso de coronavirus y de la crisis económica asociada o no a porque está también el tema del petróleo que movió cosas en las últimas semanas, me parece que han caído en excesos que son ¿cómo podríamos decirlo? Son reprobables, son cuestionables, y hablan pues de una oposición que no parece estar actuando conforme a las circunstancias que el país y el mundo enfrentan. Por otra parte, creo que también ha sido muy claro desde un principio que el presidente López Obrador le gusta el conflicto, es decir, le gusta estar en disputas constantes. Creo que parte de su personalidad política es esa, parte de su personalidad como individuo es esa, y alienta en muy buena medida esta discusión. Lo que me parece que está ocurriendo es que efectivamente puede generar pues algunas condiciones de conservación o de avance para su propuesta política, muy significativamente pues con este tipo de peticiones o de insistencias como la de la reducción de los presupuestos a los partidos, que me parece una treta también de él en un contexto conflictivo, la misma ampliación de los programas sociales que estarían posicionándolo muy bien para el próximo año, para el proceso electoral, y claro, una oposición que no quiere dejarse, pero que en ese no dejarse está incurriendo en excesos inadmisibles en un contexto como el que vivimos. En el mismo tenor, gracias Arturo Rodríguez, en el mismo tenor, Ernesto Ledesma, ¿qué opinas? Sí, bueno, primero que nada, saber si ahí me escucho bien. Ahí te escuchas bien.
Okay. Bueno, retomo un poco que señalé en el inicio de mi intervención. Uno, que retomaba el tema que señaló Arturo Rodríguez sobre seguridad alimentaria. Y es que me parece que estamos en un punto en el que uno es el análisis de lo nacional e internacional y otra cosa es la inmediatez de la condición de vida y la condición humana que tiene ahorita la población civil, en este caso en México. Entonces, el tema de seguridad alimentaria me parece que es un tema que es urgente, que no se está atendiendo todavía, que no está cubierto, ni siquiera considero que ni la mitad, y no sé si una cuarta parte, no alcanzo a dimensionar eso desde donde me muevo, ¿no? Pero, o sea, hay una cuestión de despidos masivos de muchos trabajadores, y no me refiero solamente de empresas grandes, me estoy refiriendo precisamente de estas pymes, de estas pequeñas y medianas empresas que estas personas que vendían que atendían en una joyería, una tienda de ropa o en una ferretera o algo, es una cantidad incuantificable. No sabemos, no tenemos una cifra de una cuestión de despidos, porque no aparece en ningún registro eso. Y esa gente ahorita ya no está teniendo manera de generar ingresos, y que tiene 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. ¿Qué va a pasar ahí? Ese es un primer punto. El otro es cómo no perder también nosotros como medio de comunicación un punto de ser críticos y de ser lo más objetivos posibles en hechos que estén sucediendo y que puedan ser constatables. Por ejemplo, este otro hecho que me parece que ahorita todo este grupo poderoso, hegemónico, económico, empresarial, están desatados ahorita en una campaña feroz contra el presidente López Obrador. Y están, me parece, aunque ahorita es el punto más alto de circunstancias desde que él ocupó la presidencia de la República, que hay una virulencia tremenda y una guerra de fake news memorable, apenas empieza, porque en la medida en que vaya avanzando el COVID en México, lo que viene siendo el mes de abril y el mes de mayo, se van a desatar las campañas, si no es que ya están ahorita a tope. Bueno, apenas es el comienzo, y eso tiene que ver también con los medios de comunicación, Julio, Rubén, Alejandro, Arturo, tiene que ver con los medios de comunicación que siguen, o sea, esos medios hegemónicos siguen ahí, no se han ido, y siguen teniendo mucha injerencia en la población civil, aunque estén las llamadas benditas redes sociales y en muchos momentos malditas redes sociales. Ya hay una metástasis ahí en lo que está sucediendo. Y nos, como medio de comunicación, el tener mucho cuidado también, no solamente en perder objetividad o el poder ser crítico frente a autoridades o frente a esta élite política y empresarial en medios de comunicación que está en una campaña tremendísima, y mucho fake news, y que me parece que también es responsabilidad nuestra ir clarificando esos fake news, ¿no? Esas historias que se van dando. No alcancé a ver el programa, pero ayer veía algo de Rubén Luengas en su programa, que no alcancé a verlo, pero que clarificaba también orígenes del COVID y de dónde viene, etcétera. Claro. Y esto que están manejando estos medios de comunicación que tienen cadena nacional o que son medios impresos nacionalmente. Bien, gracias Ernesto Ledesma. Rubén Luengas, tu opinión, por favor. No me quedó claro esto de lo que vio en mi programa, del origen de qué, Ernesto. Un anuncio que había ahí, que estabas anunciando el contenido de tu programa el día de ayer. ¿Y por qué lo sacas a colación ahorita? ¿Cuál es tu idea para clarificar? La idea era que
por lo que leía en el encabezado, es cuáles son los orígenes del COVID. No los orígenes. Lo que puse literalmente, no los orígenes, lo que puse literalmente fue: ¿desde cuándo y quiénes sabían que se venía una epidemia de esta naturaleza? De Donald Trump. No de Donald Trump, sino que es un reportaje que ha publicado la revista The Nation de los Estados Unidos. Y es un reportaje con documentos oficiales del Pentágono. Y lo que yo dije ayer, y publicado en exclusiva por The Nation y avalado también en conocimiento de causa por el profesor Miguel Tinker Salas, que fue mi entrevistado ayer sobre ese tema, lo que es interesante que la audiencia de los Julios estén al tanto de esta situación. Es decir, en el año 2017, porque como lo vinculaste muy cercano al tema de fake news y ese tipo de cosas, quiero que quede bien claro que no tiene absolutamente nada de fake news, sino lo que tiene son de ese tipo de información que queda escondida en esta gran, así como buscar una aguja en un pajar de fake news, de protagonismos de muchas personas que quieren aprovechar el coronavirus para su lucimiento personal, etcétera. Medios de comunicación, canales de YouTube que quieren aprovechar esto para potencializar sus ratings, lo cual me parece inmoral. En este caso se trata de un informe con documentos oficiales del Pentágono, en los cuales el Pentágono advirtió que se venía no el coronavirus 19, sino que se venía una epidemia de coronavirus, porque hay muchos coronavirus que han venido existiendo. Entonces advertía que, y ahí se lo informaron al presidente Donald Trump de manera categórica, que no iban a existir respiradores, no existirían camas, no existiría todo el soporte médico para enfrentarlo en el país más poderoso de la Tierra, el que más gasta en dinero para cuestiones militares, como dijo Martin Luther King. El país que gasta más en cuestiones militares que en programas sociales se acerca a su autodestrucción espiritual. Se está cumpliendo, por cierto, aniversario ahora en abril del asesinato de Martin Luther King. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el propio Pentágono le informó, y un paralelismo con el 11 de septiembre que establecimos ayer y lo repito ahora, es que decía Condoleezza Rice y decían todos estos de la nomenclatura de Bush. ¿Cómo íbamos a saber del 11 de septiembre? Nadie nos informó. Mentira, fueron advertidos. Y aquí el señor Trump también dice que no sabían, y es falso, porque el propio Pentágono les informó. Y si me apuras, el Consejo Nacional de Inteligencia, que hace 16 años publicó un informe de una pandemia con estas características y su impacto económico, pues parece ser que el gobierno del señor Trump jamás se enteró. A eso me refería ayer, pero nada que ver con fake news. Bueno, Rubén, pues... Nada más quiero hacer una precisión. Es exactamente lo que estaba diciendo Rubén, nada más que te está diciendo es diametralmente al otro punto. No, tal vez sí, nomás como lo sacaste y quedó así como ambiguo, no entendí, la verdad. Lo que estaba diciendo era que esa información que estabas ofreciendo, de la información que se le había proporcionado a Donald Trump, que ya se le habían advertido. Claro, sí. Claro. Sí. Bien. Lo que tú estabas haciendo era romper el fake news. No que los bueno, no, perfecto, sí, pero lo quiero nada más aclarar porque si no la gente, luego la vez ya, la gente, yo ya aprendí en estos medios, toman lo que quieren escuchar y de repente fabrican su propia idea. Entonces qué bueno que queda claro, ¿no? Bueno, vamos. Y yo lo que estoy haciendo es aclarar algo que estás entendiendo mal, ¿sale? Bueno, entendamos perfecto, todos. Pero más vale aclararlo para que la gente no la malinterprete, porque luego aquí la gente yo me hago responsable de lo que digo, no de lo que la gente entiende, y luego la gente entiende lo que quiere entender. Dicho lo cual, qué bueno, lo agradezco, qué padre. Julio, adelante. Bien, Arturo Rodríguez, en medio de este asunto de las fake news y de todo lo que estamos ahorita platicando y comentando, ¿cómo ves el ambiente político y social en este momento en México? Me parece que hay una exacerbación de ánimos, están volando precisamente este tipo de fake news. Tú has publicado y has investigado asuntos recientemente sobre este tema. ¿Cómo ves el ambiente de la información, de la polémica y el debate en México en estos momentos, Arturo Rodríguez? Bueno, yo en realidad creo que, como lo he venido comentando, ¿sí se escucha bien? Sí, se escucha muy bien contigo, Arturo.
Lo que yo he venido diciendo, creo, es que esta situación viene desde 2018 y se ha ido radicalizando en diferentes momentos, que si es el huachicol, pues huachicol, que si es alguna otra situación, pues otra situación. Hoy el coronavirus ha sido pues el momento oportuno para que estas oposiciones, que yo insisto, se han comportado de una manera muy irresponsable, estén alentando, inclusive en un principio, yo quiero comentarlo porque también es parte como de toda esta dinámica del comentarismo que se viene y de la especulación. Se decía en un principio, yo lo tengo registrado en diferentes momentos, que podía ser la propia administración, el propio López Obrador, generando discursos de ataque para poder victimizarse en esta actitud que tiene él siempre de decir que sus adversarios, los conservadores, lo están agraviando y lo están cucando, que era una palabra que usaba mucho, ya ha dejado de usarla. Y me parece muy interesante porque luego empiezas a ver que no, que los mismos actores relevantes de las oposiciones son quienes han generado informaciones falsas, paparruchas, o como les hemos conocido en el anglicismo, pues las fake news, que es el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón. Con el asunto de la fotografía esta del hermano del Chapo, que no era el hermano del Chapo, por ejemplo, ¿no? Y vemos cómo muchas de las noticias falsas que se generan con una perspectiva crítica hacia la administración federal, pues tienen como principales difusores algunos nodos, como les dicen en las redes sociales, de pues estas fuerzas de oposición que intentan efectivamente socavar al gobierno de López Obrador, que por otra parte puede o no estar cometiendo excesos. A mí me preocupa mucho esa irresponsabilidad, tanto, y retomo lo de Ernesto, efectivamente lo que ocurre con los grandes y tradicionales medios de comunicación, como con estos nodos de la oposición en las redes sociales, que me parece muy importante porque esa irresponsabilidad nos perjudica a todos, perjudica las libertades y perjudica la democracia. Esa irresponsabilidad es la que posibilita que luego el presidente López Obrador, ante la crítica certera, establezca raseros, por ejemplo. O sea, no es que yo esté haciendo una defensa a ultranza de la administración, sino de la política como debe ser la política, con responsabilidad. De pronto sale el presidente y dice todos son conservadores o todos son neoliberales cuando están en contra de mi proyecto de nación, y no es necesariamente así. Pero esa irresponsabilidad que priva o prevalece en sectores del empresariado, de los partidos de oposición y de los grandes medios de comunicación, me parece que pues sí deteriora la calidad del debate público y establece la coartada perfecta para que la crítica certera, aquella que forma parte de un trabajo periodístico o inclusive de una posición política que debe ser escuchada, quede desvirtuada debido a que pues ya todo parece estar en este talante y en esta línea de la búsqueda de socavar o de menoscabar a la administración federal. Gracias, Arturo Rodríguez. Ernesto Ledesma, todo aquel que critica al presidente López Obrador y sus políticas, ¿es un conservador y es alguien de la oposición carroñera, o también tiene derecho y tiene oportunidad en el escenario político una oposición al presidente López Obrador? Yo creo que eso es algo que ha estado, Julio, desde que inició el periodo de gobierno de López Obrador, ¿no? Está esta corriente que simpatiza fuertemente con Andrés Manuel López Obrador, que se traduce en millones y millones de personas, y que se convirtió en una cortina que cuando tú hacías una crítica al presidente te colocaban inmediatamente en el otro extremo. Creo que eso sigue sucediendo. Creo que en la medida en que la gente también ha ido identificando qué medios y qué periodistas están buscando el golpe por el golpe, porque hay la pérdida de un poder o de un recurso que antes se tuvo
y que ahora se perdió. Y otra es cuando, como nosotros como medio de comunicación o como periodistas, logramos hacer una crítica y la gente va percibiendo cuál es el fondo de esa crítica. Uno, en la argumentación de tus contenidos, en lo que estás esgrimiendo, y otra es cuando ni siquiera estás argumentando o esgrimiendo bien y de facto ya viene la descalificación por la descalificación. Te pongo, por ejemplo, usando nosotros como ejemplo, cuando hemos hecho críticas a Andrés Manuel López Obrador, sí identificamos que pues, nos colocaban en otro extremo, y cuando lo defendíamos, pues también, ¿no? O es una o era la otra, pero era una radicalización de los puntos. Creo que ahora, esa es mi percepción, la gente empieza a identificar más cuando la crítica tiene una lógica más constructiva que el golpear por el golpear. Creo que eso sí está cambiando ahorita, y de hecho ahorita este espacio que tú tienes aquí, o que tiene Rubén, o que tienen otros medios, o nosotros en Rompeviento, Notas sin pauta con Arturo. Nichos, ¿no? Sí, empieza a buscar sus nichos, empieza a ver con quién se identifica, a quién le cree, cuál es el fondo. Creo que eso sí está cambiando, y en tiempos de reclusión, voluntaria e involuntaria, en tiempos de reclusión y de encierro, creo que eso se va a agudizar. La gente va a empezar a tener más opción de escuchar a unas y a otros, y eso creo que va a ser para bien en un cierto sentido. Gracias, Ernesto Ledesma. Rubén Luengas, estamos desarrollando una sana cultura política en medio de esta guerra de descalificaciones, de bombardeo, de comentarios críticos, ácidos y a veces desproporcionados en las redes sociales. ¿Estamos leyendo correctamente lo que pasa en este momento en cuanto a la amenaza